Gloria a Dios. Quiero predicar, hermanos, con este título de la depresión, ¿verdad? Quizás no le suene bastante espiritual o bíblico, pero es más de lo que parece, la depresión, ¿verdad? Quiero definir la depresión. He traído algunos apuntes acerca de la depresión. La definición que se le da a la depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. Para los médicos es una condición mental, ¿verdad? Hay una definición orgánica de la depresión llamada psicosis, que conlleva alucinaciones y delirios, ¿verdad? Esa es la depresión. Pero para nosotros que conocemos la palabra del Señor, me parece que es más una enfermedad del alma, la depresión. En casos extremos, la depresión puede llegar a ser incluso una posesión demoníaca dentro de la persona. Es serio, ¿verdad? Según algunos expertos, más de alguna vez en la vida, alguien pasa por el camino de la depresión, por lo menos una vez en la vida. La depresión puede tardar muy poquito, pero también puede quedarse por mucho tiempo, incluso años dentro de la persona. La depresión es una de las enfermedades más grandes que existen ahora y más silenciosas. ¿Por qué? Porque nadie les presta atención. Porque a la enfermedad que más le teme el hombre hoy, físicamente hablando, es al cáncer, ¿sí o no? Pero la depresión, ¿verdad?, puede ser un puente que acarree otras enfermedades. Y la depresión no es atendida, porque como no es algo físico, no se le presta atención. Normalmente a las enfermedades físicas es que se les presta la mayor parte de atención, pero las enfermedades espirituales nadie les presta atención. Pero las enfermedades espirituales son las que traen las enfermedades en la carne. Y estoy hablando bíblicamente. Porque una persona con el espíritu quebrantado, es una persona que fácilmente se enferma. Todas sus defensas se quiebran cuando una persona pierde su voluntad. Y una persona cuando pierde sus defensas está expuesto a cualquier tipo de enfermedad, cualquiera. Entonces, ¿qué es más importante? Entonces, la depresión puede ser una enfermedad mortal. Y Dios ha puesto este tema en mi corazón porque incluso aquí en la iglesia hay personas que están sufriendo depresión. Dentro del pueblo de Dios hay personas deprimidas, en depresión acá. Y Dios quiere libertarlas, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios no tiene que estar en depresión. Antes, en la iglesia, lo que menos se mencionaba era eso. Yo creo que no era necesario traer un tema acerca de depresión, hermano. No era necesario. Pero la iglesia de hoy por hoy necesita el tema de la depresión, porque hay muchas personas sufriendo depresión en la iglesia. En la iglesia primitiva no existía eso. Vamos a algunos síntomas, ¿verdad? Yo creo que son evidentes, pero quiero mencionarlos. Quienes sufren de depresión pueden experimentar intensos sentimientos profundos de tristeza. O sea, es una tristeza al extremo, de ira, desesperanza, fatiga y una variedad de otros síntomas. Las personas que están en depresión empiezan a sentirse como inútiles. Incluso pensar en el suicidio. Pierden el interés de las cosas, de las personas con que están alrededor también, con las que antes solían disfrutar. Las personas en depresión entran en un estado, podríamos usar ese término como de zombies.
entran como en una cisterna oscura y se apartan del resto de las personas y decae su semblante cuando están enfermos de depresión. Es serio, ¿verdad, hermanos? Es serio. Es tal el grado de tristeza que llega a sentir la persona que hasta quiere atentar contra su vida. Por eso, ¿verdad? Vemos personas que se cortan las venas, que se ahorcan, que se tiran de un puente, porque están cansados de su vida. Están en una depresión intensa. Y ayer que mi hermano Anjadi predicaba, se me despertaba esa parte de mí, porque si hay algo que está sufriendo la gente de hoy, incluyéndome, es la empatía, hermano. Porque las cosas están sucediendo a nuestro alrededor y nosotros ni nos inmutamos, ni nos da igual. Nosotros podemos estar viendo todos los problemas en nuestro alrededor y no nos causa absolutamente nada. Estamos insensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y problemas tan grandes como la depresión, hoy nadie les presta atención. Por eso las personas, ahora mismo que estoy predicando, hay personas que se están matando, porque sienten que son un estorbo, porque sienten que nadie los quiere. Normalmente cuando una persona está en depresión se convierte incluso hasta en egoísta, egocentrista, porque solo piensa en él, no piensa en el daño que puede causar a los demás si se quita la vida. Una persona en depresión se vuelve completamente ciega. Es un hueco enorme en el cual la persona se va sumergiendo solita. Ella misma está cavando su propio agujero, ella sola, la persona, nadie más, solo, en densas tinieblas y en oscuridad. Hay una multitud de causas para lo cual estar deprimidos, pero vamos a mencionar unas cuantas. La depresión es provocada por ciertas circunstancias de la vida, tales como la pérdida de trabajo, imagínense por lo que deprime la gente hoy. La muerte de un ser querido, bueno, es así, es un poco más. El divorcio, problemas psicológicos, como el abuso, la baja autoestima o cualquier otro tipo de problemas. Ayer mi hermano mencionaba el estándar de que hay en el mundo. Hoy las personas se deprimen porque no pueden llenar ciertas expectativas en su propia vida. Las expectativas que ofrece el mundo. Los jóvenes se sienten que no andan a la moda, entonces se sienten tristes, se sienten deprimidos. Hoy el mundo ofrece que tiene que ser tiktokero, que tiene que ser chistoso, que ofrece un estándar tonto. Y la gente, como no se siente, no se siente que llega a ese estándar, se entristece. Y se siente que es un inútil. Se siente que no sirve. Imagínense la manera de cómo trabaja el enemigo. El enemigo sabe que si quiebra su voluntad lo tiene en sus manos. Solo eso necesita el enemigo. La voluntad del hombre es algo extraordinario que tiene un poder impresionante, hermanos. Yo he trabajado en compañías donde en las mañanas reúnen a todo el personal y quizás el personal llega triste y le inyectan una dosis de motivación y eso hace que sea efectivo en el trabajo. Una persona deprimida no rinde nada, hermano. Estuve en un trabajo en Honduras que era vender cursos de inglés, que por cierto no vendí ni uno. Que hasta nos hacían gritar.
Le va a parecer extraño, pero gritar como que activa energías dentro de nosotros. Psicológicamente activa algo dentro de nosotros, una energía que está escondida dentro de nosotros. La motivación puede ser importante y más adelante vamos a ver acerca de esto. Porque normalmente la persona que entra en depresión solo tiene ojos para ver un solo problema. No mira todo lo que está a su alrededor, solo mira el problema por el cual está deprimido. Quizás lo dejó su esposo o su esposa, pero no se acuerda que su mamá lo ama, que su papá lo ama, que sus hermanos lo aman. Solo se centra en que esa persona no lo ama. Hay personas que se han matado porque la otra no lo amaba, ¿sí o no? Todos conocemos un caso. Y las demás personas que estaban en su alrededor. Entonces, una de las cosas que tienen las personas que están en depresión es que no miran más allá del problema que está frente a sus ojos. Es impresionante, hermanos. Pero esta hora Dios quiere que nosotros seamos entendidos, ¿verdad? Pero vamos a entrar un poquito más en detalle acerca de lo que es la depresión, porque para entrar en depresión con cualquier cosa puede ser, pero la mayor de todas es el pecado. La mayor de todas es el pecado. Y quiero leer para ustedes en el libro de Génesis, capítulo 4. Voy a estar leyendo el verso 6 y 7. Quiero leer para ustedes Génesis 4, 6. Dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Una de las cosas que conlleva más la depresión, usted puede entrar en tristeza por cualquier otra cosa, pero la que más da depresión es el pecado. Y qué curioso que el primero que comete un pecado contra su prójimo en la historia de la humanidad es alguien que había entrado en un estado de depresión. Podemos concluir muchas cosas de Caín y Abel. El estado depresivo de Caín, ¿verdad?, es porque era un envidioso, hermanos. Y la envidia es un pecado. Hay gente que se pone triste porque mira al otro prosperar y ser bendecido y ya se pone triste, hermano. Ya se pone triste. Es el espíritu de Caín ese. Tenga cuidado con la envidia. Tenga cuidado con la envidia. A veces es bendecido alguien más en el trabajo y no, ya está la envidia, hermano. Por eso en algunos trabajos hay unos ambientes tóxicos por la envidia que hay. Si hay algo malo y negativo que tenemos los hispanos es eso, la envidia, porque no podemos ver a otro hispano crecer, porque entonces estamos mal, estamos incómodos. En este primer caso, Dios mismo le dice a Caín: ¿por qué ha decaído tu semblante? Ese hombre estaba triste. Su rostro estaba triste, estaba decaído su semblante. ¿Y cuál era la causa? El pecado. Porque el Señor le dice: si bien hicieres. Cuando alguien hace las cosas bien no tiene por qué estar triste, ¿sí o no? ¿Cuál es el motivo para estar triste si usted hace las cosas bien? Hay algo maravilloso cuando uno hace las cosas bien, que más bien se activa un gozo dentro de nosotros inexplicable cuando usted hace algo bueno. Lo explicaba el otro día en los bautismos, que naturalmente cuando nosotros hacemos el bien, como que se regenera algo en nosotros, como que nos da vida. Pero pasa lo contrario cuando hacemos lo malo. Cuando hacemos lo malo, como que hay tristeza, hay depresión, hay angustia, hay inseguridad cuando hacemos lo malo. No estamos bien nosotros cuando hacemos algo malo. Por eso dice aquel proverbio: huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque cuando alguien está haciendo mal, siente que todo el mundo lo está viendo y no está cómodo, hermano. Porque
decía que el ser humano no está diseñado para estar en el pecado. Decía que Dios nos creó con la intención de que nosotros no estuviésemos en pecado. Dice la palabra que varón y hembra los creó y los creó sin pecado, hermano. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado, estamos enfermos, estamos tristes, decae nuestro semblante. Entonces, la causa número 1 de la depresión es el pecado. Así que si usted se siente triste, empiece a pensar por qué está triste. ¿Qué es lo que causa esa tristeza en usted? El Señor le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, le dice el Señor. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Una vez que el pecado toma posesión, hermano, la persona entra en una oscuridad tremenda. Yo no conozco a una persona que se sienta bien pecando. Jamás. Y puede decir otra cosa la persona. Puede jactarse de que se siente bien, porque yo conozco personas que se jactan que se sienten bien y eso es una mentira. Nadie se siente bien haciendo el pecado. Nadie se siente bien. Porque Dios no nos diseñó para estar en eso. Y explicaba que por eso dentro de nosotros hay una necesidad que también es inexplicable. Ese vacío que todos decimos que tenemos dentro de nosotros no es un vacío que se deba de llenar con algo. Es una necesidad de hacer las cosas bien, porque sabemos que algo no está bien. Entonces por eso nosotros buscamos a Dios, porque Dios es santo. Y en su santidad nosotros encontramos la perfección. Y entonces ahí es donde está la plenitud del hombre, haciendo todas las cosas bien. Y vamos a ver uno de los ejemplos, por no decir uno de los más grandes en la Escritura, que es el ejemplo de David en el Salmo 32. Quiero leer para ustedes, quiero que esté enfocado en el mensaje. Miren lo que dice David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Preste atención. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Este era un hombre que experimentó la depresión a causa del pecado y todos lo conocemos. Experimentó una profunda depresión por causa del pecado. Dice, y en mi gemir, o sea, ese hombre gemía, hermano. Porque si hay alguien, hermano, que sufre absolutamente más que las personas normales, es aquel que ha tenido un encuentro con Dios, porque ha conocido la verdad, sabe ahora cuál es lo correcto, y cuando se aparta de Dios, esa persona sufre aún peor que antes de haber conocido a Dios. Si antes le dolía naturalmente hacer el mal, ahora que conoce a Dios, no puede andar libremente pecando, no se siente bien. Una persona que ya está marcada con el Espíritu Santo de Dios no se siente bien. Una persona que está en un lugar oscuro, como en una discoteca o en un lugar donde se fomente el chisme y todo, no se siente bien ahí la persona. La persona que ha conocido a Dios no se siente bien ahí. Entonces David era alguien que tenía una relación estrecha con Dios, íntima con Dios. Entonces cuando él entra en pecado, ese hombre estaba muerto en vida. Ese hombre gemía por causa de su pecado. Ese hombre estaba triste todo el tiempo. Así lo dice la Escritura.
Y aquí hay una de las cosas más importantes del mensaje, me voy a adelantar a ello. La confesión. Si alguien está en depresión, este es uno de los puntos más importantes del mensaje. La confesión del pecado, porque cuando uno confiesa el pecado y se aparta, dice la palabra que alcanza misericordia, pero pasa algo que se llama liberación dentro de nosotros. Como que se quita, no es como, literalmente se quita una carga de nuestros lomos cuando nosotros confesamos el pecado. Porque cuando nosotros callamos el pecado, incluso aquella enfermedad que es en el alma se convierte en enfermedad hasta física. Mientras callé, ¿qué dice? Mis huesos se envejecieron. Enfermedad física. Pero cuando confiesa el pecado, hermano, es como romper algo. Es como romper una ligadura. Es como ser libre, hermano, cuando uno confiesa sus faltas. Eso es algo que la iglesia de hoy debe de aprender. La confesión. La confesión. Ahora, ese es otro tema de la confesión. El otro día me preguntaba mi hermano acerca de la confesión. Usted no tiene que confesarle a todas las cosas. Me decía, ¿cuáles son las cosas que debo de confesar? Bueno, si has pecado contra un hermano, eso tienes que confesarlo. Porque incluye a terceras personas. Pero si has cometido un pecado que no atenta contra nadie, sino entre tú y Dios, solo tienes que confesarle a Dios. No tienes que ir a decirle tu vida a alguien más. Ahora, si has cometido alguna falta contra algún hermano, estás obligado a confesar. Por eso la palabra dice que cuando traigas tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, mejor deja tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate con tu hermano, ¿verdad? Porque tienes que confesar la falta. Tienes que arreglar las cosas antes de presentarte delante de Dios. Y luego puedes venir y sí, ahora sí presentar la ofrenda a Dios. Entonces, para aquellas personas que han caído en un estado de depresión, o quizás en el futuro pueden entrar en un estado de depresión, esta es una de las cosas más importantes que deben de quedar grabadas en su corazón, la confesión. Amén. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? David experimentó una crisis de depresión profundísima, porque lo declara en la palabra, en sus salmos. Miren estas palabras de David en el Salmo 38. Miren, yo quiero que preste atención porque es impresionante la palabra de Dios. Miren, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Qué clarito, ¿verdad? Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Dígame si no es depresión esa. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción en mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Esta es una persona en depresión. Esta es una persona, hermano, completamente hundida. Y la causa del pecado. Hoy la mayor parte de las personas que están en depresión, la causa es el pecado, hermano. No es otra cosa. Porque lo que abunda más hoy es el pecado. Las cosas no han ido a mejor, han ido a peor cada vez más. Lo que pasa es que, como decía el mensaje, nos hemos vuelto ciegos, pero es el pecado. Porque si yo le digo a usted que haga un autoanálisis de usted mismo, usted se considera un santito, hermano. Usted se considera impecable. Se lo digo porque yo hablo en primera persona.
No, yo me autoexamino, hermano, yo soy perfecto, se lo digo, soy perfecto. El problema es cuando voy a la palabra de Dios. Ahí se derriban mis argumentos de perfección. Porque a mi parecer yo soy santo. A mi parecer hablo lo correcto siempre. Pero cuando voy a la Escritura, hasta me avergüenzo de mí mismo. Por eso la palabra dice que ninguno tenga un alto concepto de sí mismo, del que deba tener, sino que piense de sí con cordura, con humildad, hermano. Porque no sabe la fichita que es usted. No sabe el tipo de persona que soy yo. ¿Se ha puesto usted a pensar qué pensarán los demás hermanos de mí? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirán los hermanos de mí? ¿Será que dicen algunos hermanos que soy orgulloso? ¿Que soy vanaglorioso? ¿Que soy mentiroso? ¿Verdad que siempre hay estas cositas entre los hermanos? Ahí viene aquel hermano chismoso. Y según él, en su parecer, él no es chismoso. Pero los demás saben que sí es chismoso. Pero él es el único que no se da cuenta que es chismoso. Él es el único que no lo sabe. Él es el único que no le han contado el chisme de que es chismoso. Ahí viene el hermano mentiroso. ¿Qué pensarán de usted, hermano? Mucho más importante, ¿qué piensa Dios de usted? ¿Qué dice la Biblia acerca de usted? Por eso hay que pesarnos con la palabra del Señor, ¿verdad? Otra causa de la depresión, vamos a avanzar. Otra causa de la depresión es la importancia de que las cosas no salgan como lo esperabas. Esto causa tristeza. O sea, la impotencia, no tener el control de las cosas, eso causa depresión. Y bastante. En el Salmo 42, vamos a leer también el Salmo 42. Miren lo que dice David, porque él no está teniendo control de las cosas y eso le causó una depresión. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Miren lo que dice David. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Está en depresión porque no le dan las cosas como él quiere. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Está en depresión. Y esta vez no es el pecado. ¿Sabe por qué está en depresión David? Porque en este tiempo que David escribe este salmo, Saúl lo anda persiguiendo. Y él tiene que huir a tierra de los filisteos. Y allá no tiene la misma libertad de alabar a Dios de la misma manera que lo tenía en Israel. Por eso él dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? O sea, las cosas no estaban saliendo como él quería. Porque él quería adorar a Dios con libertad. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. No estaba bien David. Hay muchos que hoy en día sus expectativas no han sido llenadas como él lo esperaba o como ella lo esperaba. Y eso causa tristeza en los corazones. Eso causa depresión en los corazones. Quizás hasta esta fecha usted pensaba haber alcanzado algo y ni siquiera está cerca de alcanzarlo. Y eso puede causar tristeza en usted. Quizás se decepcione de su misma persona porque se siente incompetente, porque se siente que no ha alcanzado madurez, o no ha alcanzado sabiduría, o no ha alcanzado un nivel, ¿verdad?, en cualquier tipo de cosas en su vida, y eso le causa depresión.
Eso es muy importante, hermanos. Hay muchas personas que se deprimen por eso. David estaba deprimido porque en ese momento él no podía adorar a Dios. Estaba limitado. Y todavía le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Se ha preguntado eso usted a veces, que las cosas no le salen como esperaba? Usted le clama y le clama y le clama a Dios y las cosas no le salen. Y ni siquiera le preguntan de afuera, sino que usted mismo dice, ¿dónde estás, Dios? Pero hay una palabra aquí tan maravillosa que llena cualquier corazón. Dice, espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. La necesidad de David en ese momento era la alabanza a Dios. Y quizás en este momento no puedo alabarle, pero espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esto quiere decir, hermano, y es muy importante, que no para siempre vas a estar caído. No para siempre vas a estar triste. No para siempre vas a estar en cierta dificultad o en cierto problema. Espera en Dios, porque aún es de alabarle. Amén. Espera en Dios, porque van a llegar tiempos maravillosos, tiempos de gloria, tiempos donde vas a disfrutar. Quizás en este momento no lo estés haciendo. Y es lo que pasa con todos nosotros, el pueblo de Dios. Ahorita, hermanos, estamos en dificultades, estamos en aprietos, estamos en zozobra, pero va a haber un tiempo donde la Escritura dice que ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber más tristeza. Y es la esperanza más grande que tenemos los creyentes, ¿sí o no? Por eso estamos esperando la redención del Señor. Amén. Porque mientras estemos acá siempre va a haber un grado de tristeza. Amén. Pero por mientras, el idioma de todos nosotros los cristianos debe de ser este, lo que dice en la palabra en el libro de Corintios, segunda carta, capítulo 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Amén. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Esto es un espíritu inquebrantable, hermano. Yo quiero ser así. Un espíritu inquebrantable. Póngale cualquiera que sean las causas de la depresión. Cuando usted está en el Espíritu de Dios, nada le va a causar depresión, nada. Según estas cosas, atribulados, la tribulación, mas no angustiados. Puede venir la tribulación que se venga, no voy a entrar en angustias. En apuros, mas no desesperados. Puede haber los apuros que sea, yo con calma, porque estoy en las manos del Señor. Perseguidos, mas no desamparados. Me pueden estar persiguiendo, pero yo sé que Dios está ahí conmigo. Derribados, incluso imagínense, hermano, lo pueden derribar, pero no lo pueden destruir. Esto se llama un espíritu inquebrantable. Y no es su espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Porque su espíritu se puede quebrantar en cualquier momento, pero si tiene el Espíritu Santo de Dios, se convierte en más que vencedor. En cualquier circunstancia que venga a su vida, en cualquiera. Amén, hermanos. Porque la aflicción es una garantía. El hermano leía al principio, no sé si prestaron atención. En el mundo tendréis que aflicción, pero confiad. La confianza, ¿verdad? Eso no es causa para que el pueblo de Dios esté en depresión. Es algo que sabemos que va a venir. Es algo que sabemos que está como en el banco. Otro hermano también que tenía las expectativas diferentes a las expectativas de Dios era Elías. Elías también es uno de los varones que entró en una depresión terrible, hermano. Horrible la depresión de Elías. Y voy a leer para ustedes. Quiero que preste atención, no sé si el hermano lo presenta acá, pero quiero leer en la palabra del Señor. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó
y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Eso es lo que hace una persona deprimida. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y he aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Una persona deprimida solo piensa en dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Un hombre en depresión, en una cueva se fue a encerrar. Una persona deprimida se aparta, hermano, se va y se margina, solo piensa en dormir. Ni siquiera quiere comer. El ángel tuvo que tocarlo para que pudiera comer. Y hay una expresión que dice él ahí, que dice: yo no soy mejor que mis padres. Esa expresión da a entender el estado grave de depresión que él tenía, porque él se consideraba insignificante. No soy yo mejor que mis... Se comparó con sus antepasados y dijo: la verdad, yo no soy nadie. Y no es que del todo está mal, porque nosotros tenemos que ser humildes y ver a los demás, ¿verdad?, por encima de nosotros. Pero él no lo estaba viendo de una manera de humildad, él lo estaba viendo de una manera de depresión, hermano, donde él se consideraba insignificante. Y dice que se fue a encerrar. Muchos dicen que Elías le tuvo miedo a esa mujer. Esa bruja, decía mi hermano Carlos. Pero no fue así, hermano. Él no le tuvo miedo a esa mujer. Porque cuando el Señor le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías?, él dice: ¿por qué está ahí? Y en el verso 10 dice: y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Eso fue lo que lo llevó ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo había usado grandemente para... Es el único hombre que ha hecho descender agua y lluvia del cielo, hermano. Él oró para que Dios mandara fuego y fuego cayó. Oró para que hubiese sequía por 3 años en Israel y hubo sequía. Y oró para que lloviera y llovió. Entonces, cuando ocurren estos milagros, él cree en sus expectativas. Él piensa que el pueblo de Dios se va a volcar a Dios, se va a humillar y van a confesar sus pecados. Él esperaba eso. Y ocurre todo lo contrario. Entonces esto lleva a que él entre en una depresión. No se cumplen sus expectativas. Y esto es muy importante decirlo, porque la mayor parte de veces no se cumplen nuestras expectativas, hermano. Usted puede trazar su camino, pero Dios es quien guía y endereza sus pasos, hermano. A veces usted se levanta con la decisión de hacer ciertas cosas y no termina haciendo nada de lo que dijo. Porque usted no gobierna ni siquiera un minuto de su vida, hermanos. Usted vive en un tiempo que a usted no le pertenece a Dios. Dios decide qué hacer con todas las cosas porque Él es supremo. No está en nosotros el poder. A veces nos desesperamos porque la familia no se convierte. ¿Y qué le he predicado? Es que a usted no se preocupe por eso. Usted predíquele que ese es su trabajo, lo demás lo hace Dios. No, hermano, es que me preocupo porque no me salen las cosas. Usted no se preocupe. Mire que no he encontrado trabajo. Por cierto, si alguien sabe de un trabajo, no tengo, hermanos. No,
No se preocupe, Dios tiene control. ¿Acaso Dios lo va a dejar morir? No. Dios sabe por qué hace todas las cosas. Él es perfecto, hermano. El cristiano debe de saber 100% esto. Su confianza debe estar totalmente en Dios. De lo que sea, hermano. Obviamente, para mí es fácil decir eso porque yo soy alguien sano y que no tiene ningún tipo de problemas. Pero yo le he pedido al Señor que cuando esté en dificultades también tenga el mismo idioma, hermano. Tenga la misma manera de hablar. Porque hablar es fácil. ¿Verdad, hermanos? Entonces, él decayó su semblante, hermano. Porque las expectativas de él era que el pueblo de Dios se iba a volcar a Dios. Y es una de las cosas por las cuales los pastores de hoy en día entran más en depresión. Porque hablan de santidad, hablan del perdón, hablan de la gracia y la gente inmutada, hermano. Ni se mosquea, como decimos nosotros. Ni se vuelve de su pecado. Es más, a veces se predica y el pastor mira dónde anda revolcándose en el pecado pero no es causa de depresión eso. No es causa de depresión. ¿Para qué? Si yo hago el trabajo que Dios me manda que haga, lo hago, y lo demás el Señor tiene que saber qué pasa con cada persona. No es que me vuelvo indiferente a las necesidades de la iglesia, porque la palabra de Dios me manda en el libro de Timoteo capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No lo hago, sí, pero el que la haga no quiere decir que la persona va a ser mansa, va a ser una oveja obediente, va directo al cielo, quizás va directo al infierno, hermano. Pero esa carga no debe estar sobre el pastor. Elías se cargó, creyó que el pueblo se iba a volcar al Señor y no lo hizo el pueblo. De hecho ocurrió todo lo contrario, buscaban su cabeza, pero es que él estaba equivocado. Él tenía una perspectiva diferente de la de Dios, porque Dios le dice: ¿qué haces aquí? Levántate, aún hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Levántate y unge al rey de Asiria y al rey de Judá también tienes que ungir, y tienes que ungir también al que te va a suceder a ti, Eliseo. Levántate. Y el Señor le dice lo mismo a usted hoy en día: levántate, hermano. Es tiempo, hermano, donde no tienes que estar sentado. Levántate, anímate en el Señor. El Señor no te va a dejar morir, hermano. El Señor te va a sustentar porque Él lo ha prometido. Amén. Este hombre, después de ver tantas maravillas, se deprimió por eso. ¿Qué hacemos para vencer la depresión? Voy terminando, no se preocupen. Ya veo algunos deprimidos ya con el mensaje. Número 1, ¿qué debemos de hacer para salir de la depresión? Buscar ayuda. Nunca te margines, hermano. Nunca te quedes solo. Aunque pienses que nadie te entiende, porque el que anda deprimido siente que nadie lo entiende. Pero es mentira, es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. Si tú estás en depresión, busca ayuda. En la palabra de Dios habla de la consejería, hermano. En vano no está la consejería. Porque un consejo te puede sacar de un estado de depresión, de una situación adversa que esté en tu vida. Lo dice la palabra: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus oídos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina para su cuerpo. El consejo, hermano, puede aclarar las ideas, ¿verdad? A veces, porque a veces nosotros no vemos más allá y viene alguien y dice: no, tranquilo, mira, esto es así. Es fácil salir de esto. Yo ya pasé por esto, lo único que hice yo fue esto, esto y esto. Te aconsejo que hagas lo mismo. Viene la persona a hacer lo mismo y regresa si recibió el consejo y dice: fíjate que funcionó también, porque a mí me ha pasado. Cosas que creía que no tenían solución, pedí ayuda y sí tenían, fíjense. Sí tenían.
porque las cosas sí tienen solución. Siempre he dicho que el problema está ahí para ser resuelto, hermano. No para que se haga más gigante, sino para ser resuelto. Es bonito eso. Ser una persona que tiene iniciativa propia y puede ver las maneras de cómo resolver los problemas. Tenemos que tener la mente de Cristo, ser sabios. Hay personas, hermano, que viven un infierno en su matrimonio porque no han resolvido un problema, y el problema es un problemita chiquitito, pero se ha hecho gigantesco así, y ahora duermen en cuartos separados. No pueden resolver ese problema. No lo pueden hacer. Y a veces la solución es más simple de lo que parece. ¿Sí o no? Más sencilla de lo que parece, pero no se resuelve. Y llega incluso hasta el divorcio y todo eso. Y usted ya sabe. Así que muy importante no quedar solo, buscar ayuda. Número 2, la familia. Piensa en la familia. La familia es como un abrigo, hermano. Es algo que puede ayudar todo el tiempo. No me voy a detener mucho en eso, sino que me voy a dedicar en un punto que es más central para nosotros aquí, porque otro de ellos es la iglesia. Cosa que el Señor me ha llevado a través del Espíritu Santo a meditar en un tema nuevo. Y lo voy a poner los unos a los otros. El tema. Porque aquí en la iglesia lo menos que debe de haber es depresión. ¿Por qué? Porque los hermanos deben de ayudarse los unos a los otros. La palabra dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, miren qué curioso, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿De quién es la responsabilidad? De los demás. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid, mire, esto es bien curioso, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Por qué la iglesia está en depresión? Porque nadie ayuda al hermano. Hay indiferencia entre hermanos. No es justo que en la iglesia esté alguien deprimido, hermano. Porque lo primero que debe de haber, hermano, cuando alguien está triste en la iglesia es notar. Aquí deben de haber personas con discernimiento, hermano, y decir, esta persona está pasando algo, hay que acercarnos y hay que ayudarle, buscar a 2 o 3 hermanos y brindarle el apoyo que necesita. Pero eso no está, hermano. La persona se hunde y nadie le pregunta, hermano. Nadie se acerca a preguntarle ni siquiera cómo estás. Personas enfermas y nadie les pregunta cómo has estado. A veces lo único que necesitamos para levantar nuestro espíritu es un cómo estás, para alegrar nuestro corazón. Pero no está eso, hermano. Y si no está eso, no estamos cumpliendo la ley de Cristo, que es amarnos los unos a los otros. A veces ni siquiera nos hablamos, cuánto más entendernos. Ni siquiera nos saludamos, ni siquiera nos volteamos a ver a veces. ¿Cuánto más llegar a preocuparse por el problema de un hermano? ¿Estaremos bien? No, hermano. Estamos lejos de cumplir la ley de Cristo. No, es que mi trabajo en la iglesia es otro, hermano. Ahí que los demás, no, hermano. Se supone que somos un cuerpo en Cristo. Un cuerpo, somos un solo en Cristo. Se supone, ¿verdad? Se supone, según la Escritura, somos un solo cuerpo en Cristo. Si a alguien le duele algo, se supone que a todos debe de dolernos, se supone. Pero le duele algo a alguien y parece que es de otro cuerpo, hermano. Es de otro cuerpo, que ya pertenece a los testigos de Jehová, ese hermano. No es así, hermano. No es así. La iglesia está para socorrer y para ayudar. Amén. Y por último, hermanos, quiero terminar con esto, ¿verdad? Porque la causa número 1 en la cual me centré más es el pecado. Si usted se siente en depresión es porque quizás hay pecado. No necesariamente tiene que ser eso, porque también hay algo que es orgánico.
que puede ser natural, puede ser de la mente y usted necesita ayuda con el médico. Pero quizás sea un 5% de las personas que están en depresión que pasen por eso, pero la mayoría es por pecado. La depresión es pecado. Es pecado y le voy a decir por qué. Porque es falta de fe, falta de confianza en Dios. Y no puede aferrarse a la premisa, no, pero Elías tuvo depresión, ¿por qué yo no? Porque hay personas que son bárbaras para eso. No, David tuvo 1000 mujeres. No, pero Julano se casó 3 veces. En la Biblia está. Eso es un error, hermanos. Porque en la Biblia David se deprimió. Usted tampoco no va a entrar en depresión. Porque en la Biblia está que David pecó, no necesariamente usted va a ir a pecar. ¿Verdad? Es más bien, de hecho, el sentido original de que esté ahí en la Escritura es para que usted no lo haga. Esa es la originalidad de la Escritura. Advertirlo para que usted no lo haga. No entre en la misma posición de estos hombres cuando fallaron. Y adoptar la misma posición de estos hombres cuando sí buscaron a Dios. Amén, hermano. Ahí es donde debemos de aplicar que hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Amén, hermano. Así que el cristiano no puede estar en depresión porque la depresión es pecado, hermano. Es falta de confianza en Dios. Es falta de confianza en Dios. La palabra siempre nos manda, hermano, a estar alegres, a estar regocijados, a estar contentos. Dice la palabra que si alguno está triste entre vosotros, ¿qué dice? Que cante, hermano. Pero no puede estar en un estado de depresión, tiene que levantarse y cantar. A alguno le puede parecer extraño, pero es bíblico. Si usted se siente triste, levántese y empiece a cantar, hermano. Es bíblico, va a desaparecer, se lo garantizo. Va a desaparecer toda depresión del diablo, hermano, en su vida. Porque el cristiano no puede estar triste. Nosotros lo cantamos, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Amén. Y quiero leer este versículo en Filipenses 4:4 y con ese termino. Dice la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Alegres en el Señor. ¿Cuánto le da una sonrisa al hermano que está a la par? Qué difícil, ¿verdad? Póngase de pie, hermano.